Hola estudiantes, ahora vamos a aprender los 5 verbos que son muy importantes de este capítulo, ¿sí? Primero quiero repasar un verbo que ya saben y es importante poder realmente ver con este verbo, ¿sí? La similitud de las otras que vienen, ¿sí? Y esa va a ser, primero repasemos clase el verbo tener, ¿sí? Tener. El verbo tener, como ustedes saben, dos cosas pasan con el verbo tener, y una tiene que ver que en la primera persona es irregular, tengo, ¿sí? Y luego si yo sigo conjugando, tienes, tiene cambio de raíz. Y luego en la clase, en la parte plural, la parte plural sería tenemos, tenéis, tienen. So, si ustedes miran clase, aquí se produce lo que se llama un cambio, ¿sí?, de raíz, root change, que quiere decir que esta raíz E cambia a I, E. Se produce lo que se llama cambio de raíz. Y acá, clase, tenemos la G que indica irregular del yo. Ahora, como saben, este verbo es muy fácil de conjugar el otro, que es clase, y quiero que estudien de esta manera, que es el verbo clase venir. Y vamos a, déjenme conjugar esto, ¿sí? El verbo venir. Si yo conjugo ese verbo, sería yo vengo, tú vienes, él viene, y luego clase tenemos venimos, venís, vienen. So, miren acá la similitud de estos dos verbos. Tenemos cambio de raíz acá, igual, ¿sí? Esta E se produce E, cambia a ye, ¿sí? Ye. Y no solo eso, clase, tenemos al igual que este verbo, la G. Quiere decir que es irregular del yo y tiene lo que se llama root change, que es cambio de raíz. Recuerden, y les recuerdo nuevamente, que nunca hay en la forma presente cambio de raíz en nosotros y vosotros. Estudien estos dos verbos juntos. Ahora hay otros dos verbos que quiero que estudien juntos. Y es, clase, el verbo preferir, y el otro que quiero que estudien es, clase, el verbo querer, porque es muy similar en cuanto a la conjugación, y podemos, clase, conjugar este verbo, preferir, ¿sí? Prefiero, root change, cambio de raíz. Prefiere, ¿sí? Y luego tenemos clase, tenemos preferimos, preferís, prefieren. ¿Está bien? Y luego, clase, tenemos acá querer, que es muy similar, y les voy a decir después de conjugar, que es quiero, quieres, quiere. Y luego, clase, tenemos queremos, queréis, quieren. Entonces, si ustedes miran esto, clase,
ustedes pueden ver que el cambio de raíz se produce desde la primera persona, del yo. Entonces es toda esta forma singular, una forma de como bota, o si quieres llamar como una L siempre, ¿sí? El cambio de raíz se produce de esta manera, ¿sí? Y es toda la forma singular, ¿sí? Y por eso necesito que estudien tener, venir, preferir, querer. Y acá es el mismo cambio, pero acá la raíz cambia a ye, ¿sí? Ye. Y acá cambia a, por supuesto, a ye. Entonces, estos 4 verbos tienen la misma, ¿sí? Cambio de raíz, el mismo cambio de raíz que es a ye, pero 2 de ellas desde la primera persona, del yo, tiene lo que se llama cambio de raíz. Hay un verbo más que quiero enseñar y tiene que ver, clase, con otro cambio de raíz. Y vamos a ver este ejemplo. Y el verbo es, clase, poder, poder. Y ustedes pueden ver, clase, que la raíz es diferente, ¿cierto? Entonces, puedo, puedes, podemos, perdón, puede, me adelanté. Podemos, now yes, podemos, podéis, podéis, pueden. Acá no es a, ye, porque la raíz, clase, como pueden ver, es la o. O cambia a we, ¿sí? Entonces acá y acá cambia, clase, y esto es el cambio de raíz que se produce, y en este caso es diferente, ¿cierto? A estas 4, ¿sí? Es diferente a estas 4. Now, clase, quiero que miren un poquito, y acá explico, ¿sí? Y acá también. Ahora, clase, quiero enfocarme en el verbo tener, ¿sí? Voy a borrar todo esto. ¿Recuerdan que nosotros aprendimos usos del verbo tener? ¿Sí? ¿Cuándo usamos tener? Usos del verbo tener. Nosotros usamos el verbo tener, clase, cuando hablamos de ¿qué cosa? ¿Recuerdan? Edad, 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 ¿sí? Tener, años, ¿cierto? 2. También usamos clase para hablar de posesión. ¿Sí? Tengo 2 carros. Posesión. También clase van a usar, y esto es nuevo para ustedes, van a usar el verbo tener para hablar de futuro. ¿Está bien? Pero es un futuro que implica obligación. Miren acá cómo va a ser. Tener, y voy a dejar espacio porque tengo que poner, ¿sí? 3. Tener, más que, más infinitivo. Infinitivo. So, clase, eso implica, y voy a ponerlo así, porque tú no puedes poner nada entre ellos. Tiene que ser, if you want to put something, it has to be right here before or after. Pero tú no puedes poner nada acá. Tiene que ser tener que infinitivo. ¿Y esto qué significa? Esto significa que es futuro, 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 future. Pero es un futuro que, como les dije, implica obligación. ¿Está bien? Por ejemplo, tengo que trabajar mañana. Uy, tenemos que tomar el examen el sábado. Oh, el viernes tengo que limpiar la casa. Es un futuro obligación. So now you can use, the future tense con esta, ¿sí?
estructura verbal que es tener que infinitivo. El último uso clase del verbo tener se llama expresiones con tener. Uy, tenemos muchísimas en español clase. Expresiones con tener, muchas de ellas, clase, indica sensaciones, sensation. Por ejemplo, clase, ¿qué es esto? Tener calor. Y lo opuesto, clase, tener frío. Tener hambre. Oh, sensaciones, por ahora. Tener miedo. Tener miedo. Tener clase. Prisa. Sí, llego tarde a la clase o al trabajo. Tener prisa. Tener ganas de. Okay, you need tener ganas de. If you have a verb after the de, obviously infinitivo, porque es right after preposición. ¿Está bien? Tengo ganas de, I feel like, comer. Tengo ganas de dormir. Tener ganas de ir de compras. Tener ganas de, I feel like shopping, eating, ¿sí? Tener ganas de. Clase, tener sed. ¿Sí? Tener sed. Tener sueño. Oh. ¿Sí? Tener sueño. Tener suerte. Tener razón. To be right. Tener razón. ¿Sí? Tener razón. O if you want to do the negation, si quieres hacer la negación, all you have to do, ¿no? Todo lo que tienes que hacer es poner no enfrente del verbo. No tener razón. So, clase, miremos un poco. Tener calor, ¿cierto? Tener frío, tener hambre, tener miedo, tener prisa, tener ganas de comer, ¿sí? Tener ganas de dormir, ¿recuerdan? Tener sed, tener sueño, tener suerte, tener razón, tener cuidado. Y clase, tener, I think, hicimos todo, ¿sí? Tener sueño, tener, so, si ustedes se fijan, expresión con tener quiere decir expression in Spanish you can't really change. So you do the agreement ¿con qué? Con el verbo. Okay, so I'm just going to show you, clase. Esto es lo que tú tienes que hacer concordancia. Yo tengo calor. Ellos tienen calor. No, ellos tienen calores. Eso está incorrecto. Porque es una expresión, no cambia. Lo que hace la concordancia es el verbo tener. Ojo, nosotros pensamos, clase, I'm hungry. No, yo no soy hambre, yo soy Kelly. ¿Ok? Yo tengo hambre. I'm cold. Yo soy frío o fría. No, yo no soy frío, yo soy Kelly. Entonces tienen que pensar que la expresión clase que usamos en inglés traducido no tiene sentido. ¿Está bien? Good. Y clase, ahora profesora tiene que enseñar un verbo más con esta lección. Así que voy a borrar acá. Y tiene que ver clase con el verbo, oh my goodness, otro verbo irregular, chicos. Ser, estar. ¿Recuerdan que era irregular? Ahora vamos a aprender otro verbo. Y el verbo es ir. El verbo ir, clase, el verbo ir is to go, right? So there is a movement on the verb. So, love taking a, ¿sí? Porque tiene que haber como una dirección.
¿sí? So, ir a, el otro time va a ser lugar, ¿sí? So, ir a, y les voy a explicar sobre esto. El verbo ir, clase, se conjuga, es muy irregular, clase, so, ojo, voy, vas, ¿sí? Va. Y luego tenemos, clase, la forma plural va a ser vamos. Vamos. Vais, vais, and then van. So, tienen que estudiar porque es irregular. So, voy a estar escribiendo oraciones para que vean. Clase. Yo voy a la playa, ¿sí? A la playa, punto. Ellos van a las montañas, ¿sí? Montañas, punto. Nosotros vamos a, a los museos. Pero ojo con la oración que voy a hacer ahora. Tú, en el accent, tú vas al mercado. What happened here? Clase, ¿qué pasó acá? Acá, como ustedes pueden ver, clase, al. ¿Qué pasó? Behind that al, más el mercado, clase, se produce una contracción y eso se vuelve, you have to drop this, clase, and that it becomes al. ¿Está bien? Al. So, a plus el becomes al. Okay? So, anytime you have el mercado, ¿sí? Something with el, se produce una contracción. So, nunca vas a tener problema a la, perfecto, a las, a los, pero it's only when you have a plus el, se produce una contracción. ¿Está bien? Ahora, también podemos expresar, clase, el futuro con ir. So, podemos decir ir más, más a, más infinitivo. Por ejemplo, yo voy a trabajar mañana. Yo voy a estudiar a la noche. Maybe no, maybe yes. So, es como un futuro, pero no implica obligación. I'm going to. Sí, voy a. Pero, ¿recuerdan el otro? Tener que infinitivo implica un futuro obligación. So, ahora voy a practicar con ustedes las actividades y terminaremos esta parte, ¿sí? Obligación, acción. Ahora, quiero que miren un poquito clase poco y mucho, ¿sí? En este capítulo. So, cuando tú dices Rosa estudia mucho, estás usando como adverbio. Julio come poco, adverbio. Rosa tiene mucha ropa. Can you guys see? That is coming before, ¿sí? Mucha ropa. Then es un adjetivo. ¿Está bien? So, dependiendo de la posición, puede ser, if it's coming, ¿no? Después es adverbio, si viene antes es adjetivo. Ahora, acá. Dice, Sara tener un examen mañana. Sara tiene un examen mañana, ¿sí? Entonces, clase, vamos a ver si podemos escribir acá. So, por eso, por eso, ella tiene que estudiar mucho hoy, punto. Sí. Y luego, clase, tenemos, ella viene a la universidad todos los días. ¿Ok? Hoy, yo creo que tengo que hacerlo otra vez. Hoy, trabaja hasta las 9. I'm talking about time, so I need that last.
hasta las 9 de la noche, right? Time of the day, clase, de la noche, de la mañana, por la noche. So, trabaja hasta las 9 de la noche. I have to use de, clase, porque it's talking about un tiempo específico, ¿sí? Prefiere estudiar en la biblioteca, punto. Que acá, clase, quiere leer, segundo verbo no se conjuga, leer más, pero no puede, punto. Por eso, regresa a casa, ¿sí? Tiene ganas de leer. Recuerdan que después de I need to be, ¿no? Infinitivo. Tener ganas de leer más. Después, clase, tenemos pero unos amigos vienen a mirar televisión. Y tengo que correr para que lo vean. Y por último, clase, tenemos Sara decide mirar la televisión con ellos. Punto. Y clase, ahora necesito borrar, porque necesito continuar con la actividad 2, clase, tengo que subir. Y miren acá, situaciones y respuestas. Vamos a mirar, clase. Ustedes háganlo como siempre primero y luego revisen la respuesta. El niño es muy joven. Ok. Solo tiene 2 años. ¿Está bien? Clase. Voy a ver si puedo poner, ¿sí? Clase, ok. So that will be el niño es joven, en esa casa hay un perro grande y furioso. Por eso yo tengo miedo del perro, ¿sí? Después dice, son las 3 de la mañana. Ok, 3 de la mañana. Tengo mucho sueño. Pablito dice, 2 y 2 son 6. 2 y 2, 6. No, Pablito no tiene razón. F. Ahora Pablito dice, Buenos Aires es la capital de Argentina. Pablito tiene razón. Acá, tiene razón. Tenemos que estar en el centro a las 3 y ya son las 3 menos cuarto. Tenemos que estar en el centro y ya son las 3 menos cuarto, clase. Uy, ¿qué pasó? Tenemos, ¿qué cosa? Mucho, por eso tenemos mucha prisa. Los exámenes de la clase de español son muy fáciles. Ok, por eso no tengo que estudiar mucho. Eso no es verdad, ¿ok? Tienen que estudiar mucho. Ahora, clase, vamos a hacer otro ejercicio para practicar más, ¿ok? Acá. Y va a ser lo último. Ok, I need to, ¿sí? Necesito escribir oraciones. Miremos acá. Y miremos, ¿a dónde van de compras? Haga oraciones completas usando ir, ¿ok? Y A más el, al. Modelo, Marta, el centro. Marta va al centro. Ahora, clase, vamos a escribir beginning of the sentence mayúscula, ¿cierto? Tú y yo vamos a la boutique regalitos. Punto. Esa es mi oración completa.
Ahora aquí, clase. Tú, acento, ¿cierto? Tú vas al, amas al mercado central. Punto, central. Punto. Me faltó el central. Ok. Luego, clase, digo, Francisco va al almacén Goya, punto. Y acá, clase, usted va a la tienda Gómez, punto. Y clase acá va a ser Juan y Raúl, Raúl van al centro comercial. ¿Está bien? Entonces acá, clase, están mis oraciones y recuerden, por favor, que cuando hay a más el, se produce una contracción en español y se vuelve al. Ahora necesitan hacer tareas y practicar. Muchas gracias.